Bien, buenos días. Vamos a explicar un poco, después de lo que ha comentado el ponente anterior, Gonzalo, que ha sido la teoría. Vamos a intentar concretar un poco lo que es la práctica. Es decir, cuando una empresa se va fuera o cuando una empresa quiere vender fuera, pues evidentemente deberá utilizar unas herramientas que son, en este caso, los contratos. A través de una 30 diapositivas que tenemos preparada, pues haremos un breve repaso de por qué es importante conocer y evaluar los riesgos que conlleva la contratación internacional. Veremos brevemente qué es un contrato y cuándo es un contrato internacional. Veremos la ley aplicable a las relaciones que se producen, de derechos y obligaciones que se producen en el contrato. Daremos un breve repaso a la tipología más importante de contratos internacionales. Y después, en la última parte, pues veremos cómo minimizar los riesgos derivados de esa contratación internacional y, si llegado el caso, pues se produce el incumplimiento del contrato, qué herramientas tenemos, básicamente lo que es el arbitraje internacional. La creciente internacionalización de la pyme española está haciendo que el tráfico jurídico internacional sea cada vez más importante. La pyme española es cada vez más internacional, algunas veces por coyuntura económica y otras por decisión estratégica, porque diversifican negocios, amplían mercados, etc. Lo cierto es que la internacionalización de las empresas ha venido a España para quedarse y se quedará aun cuando la coyuntura de necesidad que se produce ahora mismo pues pase y vengan mejores vientos. ¿Por qué? Porque a mayores riesgos, mayores beneficios, ¿no? Hay una conciencia, es que en el tráfico jurídico nacional, cuando contratamos con agentes jurídicos españoles, conocemos los riesgos, tenemos las herramientas bien definidas y tenemos la conciencia de esos riesgos, ¿no? Hasta dónde nos lleva. Como decía Gonzalo en la presentación que ha hecho, el tema de la internacionalización de las empresas, el obstáculo mayor que tenemos en este momento es el temor, es un tema mental. ¿Por qué? Porque desconocemos todos y cada uno de los riesgos que conlleva la contratación internacional. No obstante, evidentemente hay riesgos igual que en la contratación nacional, pero también tenemos nuestras herramientas y tenemos los mecanismos para evitarlo. El objetivo de cualquier acción de marketing es, al final, cerrar el contrato. Unas ventas a través de las contraprestaciones. ¿Cuándo es un contrato internacional? Pues básicamente, no por el hecho de contratar con un extranjero, el contrato va a ser o se va a aplicar una ley diferente a la nuestra. Será internacional cuando presente conexiones con diferentes ordenamientos jurídicos. ¿Qué pasa cuando hay litigio internacional? Pues que para evitar costes indeseables por la litigación internacional es recomendable establecer la jurisdicción a la que se someterán los contratantes. Eso se puede hacer pues, a través de los pactos de sometimiento a una determinada legislación, por los pactos de autonomía de la voluntad que tienen los contratantes, o bien por el sometimiento a, cuando hay un conflicto, a un arbitraje internacional. Para evitar esos costes innecesarios es importante lo que se suele llamar los gentleman agreements, que son los pactos de caballeros. Son como los precontratos en España, pues también generan una serie de derechos y obligaciones. ¿Qué es un contrato? Básicamente, un contrato es una declaración de voluntad por la que dos personas se ponen de acuerdo en algo. Eso ya es un contrato.
ser por escrito, puede ser verbal. Cuando las sociedades se van haciendo más complejas, pues las relaciones económicas también, y los contratos, por ello, también se hacen más complejos. Al final, tenemos que un contrato tiene tres requisitos básicos: consentimiento, objeto y causa. El consentimiento debe estar libre de vicios, es decir, no puede haber error o violencia, intimidación o dolo. El objeto debe estar dentro de lo que se suele decir la ley, dentro de lo que el tráfico jurídico, y la causa es la prestación que nosotros vamos a recibir o vamos a tener que hacer a cambio de esta contraprestación. Por tanto, principios básicos de la teoría de los contratos, pues autonomía de voluntad de las partes, buena fe contractual y un aforismo romano que dice que los pactos están para cumplirse, son el pacta sunt servanda. Es decir, el incumplimiento del contrato es equivalente al incumplimiento de la ley. ¿Qué ley es aplicable a la contratación internacional? Cuando un nacional de España, un empresario español, contrata con alguien extranjero y se tiene que aplicar una normativa extranjera, eso lo regula el reglamento 593/2008, el reglamento Roma I, proviene de un tratado internacional que se convirtió después en el reglamento de la Unión Europea, el llamado reglamento Roma I. Afecta a la contratación internacional. Más genéricamente, la Convención de Viena de 1980 sobre el compraventa internacional de mercaderías regula también ese concreto contrato de compraventa de mercaderías, que al final es un paradigma, es el modelo del tipo, el contrato tipo que se utiliza para después generar otros tipos de contratos. Y por último, la legislación civil española, con su normativa genérica, que es el Código Civil, y con la normativa específica, ya sea la ley de contrato, la ley de comercio electrónico, etc. Pasando rápidamente por la ley aplicable, ya que es un poco árida este tema, un poco árido. El reglamento de Roma I tiene una aplicación para las obligaciones contractuales que presenten conflictos de ley. Se excluye de esta aplicación pues la capacidad de las personas, las obligaciones derivadas del derecho de familia, las obligaciones cambiarias, las obligaciones societarias, solamente contratos compraventa, por ejemplo. A nivel espacial, es decir, donde se aplica este reglamento, pues es de obligado cumplimiento para todos aquellos Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo sus empresas y sus nacionales. Como regla general, y por no hacer demasiado hincapié en la regulación que hace el reglamento Roma I, da mucha prioridad a la autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad concebida como autonomía material, que es la libertad de pacto o de contenidos del contrato, y la libertad conflictual, que se llama, que es una revisión a un ordenamiento jurídico determinado en caso de conflictos. Como excepciones a la libertad de pactos que hemos hablado antes, pues tenemos, por ejemplo, el evitar los desórdenes públicos a nivel internacional. También es un límite a la autonomía de la voluntad la evasión del derecho comunitario, es decir, utilizar contratos para intentar aplicar leyes que no son las de la Unión Europea, que en este caso se deberían estar aplicando. Y por último, como excepción a la autonomía de la voluntad, lo que se llaman las leyes policía, que es intentar no aplicar legislación que sea ilegal en la Unión
Europea. La Convención de Viena del año 80, hemos hablado, que es sobre el tema de compraventa internacional de mercaderías. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que la UNCITRAL intenta homogeneizar todo lo que son regulaciones a nivel nacional de legislaciones referidas a contratos. De esa manera, en el año 80 se firmó el Convenio de Viena, hoy en día ratificado por más de 80 países, los más importantes a nivel económico del mundo, y ratificado por España en el año 91. Dentro de la tipología más normal, más habitual de contratos a nivel internacional, veremos estas que están recogidas aquí en esta diapositiva. Veremos primero el contrato de compraventa internacional de mercaderías, que es como he dicho, el contrato tipo. Después, como comentaba Gonzalo, hay herramientas que te permiten internacionalizar tu negocio sin necesidad de que tú seas el que lo haga, por ejemplo, a través de contratos de agencia, contratos de distribución comercial o, lo más importante, el joint venture, que es un tipo societario, un tipo de contrato societario muy importante y muy utilizado, o la franquicia comercial, que también se utiliza bastante. Brevemente, pasando por las distintas tipologías que hemos hablado, el contrato de compraventa de mercaderías es uno de los más importantes. Es un contrato, digamos, paradigma. La complejidad que suponen los negocios internacionales pues, se traduce también en este tipo de contratos que son bastante complejos a nivel técnico. Regulado por, como he dicho, el Convenio de Viena, presenta varias notas características entre las que tenemos, por ejemplo, la profesionalidad, habitualidad y, evidentemente, el ánimo de lucro. El contrato de compra-venta de mercaderías significa regular en una cerrada regulación para la redundancia, muchas regulaciones que hay en distintos países, ya que lo que intenta las Naciones Unidas es unificar la ley mercatoria, que es todo lo que es cuestiones de regulaciones a nivel internacional. La solución que dio la Cámara de Comercio de París es la unificación de todos los términos a través de los Incoterms, cuya versión actual es de enero de 2011. Los Incoterms son un conjunto de acrónimos que concretan con claridad el significado de diferentes términos que normalmente se utilizan en los contratos, ¿no? Evitan que conceptos que deberían ser iguales se interpreten de distintas maneras debido a las diferencias culturales e institucionales de los distintos actores o partes en el proceso o en la firma de los contratos. Otro tipo de contrato que se suele utilizar mucho a nivel internacional es el contrato de agencia. El contrato de agencia internacional nosotros tenemos regulado por la Directiva Europea que después desarrolló el contrato de agencia, que es la ley 12/92. Este tipo de contrato tiene dos vertientes. Una vertiente interna, que es las relaciones entre el agente y el que lo contrata, es su principal, y unas relaciones externas, que es las relaciones entre el principal, es decir, el que vende, y los clientes. El concepto de agente pues, es una persona natural o jurídica que se obliga de manera estable con su principal a promover actos de comercio por cuenta y riesgo ajeno, a cambio de una contraprestación económica, ya sea un fijo o un variable. Estas relaciones internas entre el agente y su principal se regulan por